Ahí estamos. Bien. Hola, buenos días. Ayer anoche revisé la lista de inscritos de la asignatura y tengo 6 personas inscritas. Hay 2 estudiantes de magíster que serían Enzo, Diego, y 4 estudiantes de doctorado que serían Carla, Maday, Miguel y Mike. No, no sé si habrá alguien más, pero tenemos que partir. Ahora, ¿por qué la modalidad online? Es por un poco facilitarle la vida a Maday, que está allá en Concepción, y por otro lado, porque así podemos tener clases temprano, y yo creo que es más cómodo para todos. Ahora, eso no implica que a mí me gustaría coordinar unas tres, no voy a poner muy ambicioso, con tres ya me, pero algunas actividades presenciales, salida a terreno o algún trabajo aquí en laboratorio, alguna cosa híbrida. Pero vamos por partes. Ahora, de aquí, el único que es primera vez que tiene clase conmigo es Enzo, el resto ya saben más o menos por dónde van los tiros. La cosa es que esta es una asignatura que tiene como objetivo hablar sobre la relación entre los sistemas hidrológicos y los sistemas y los seres vivos. Entonces, básicamente voy a compartir pantalla. Vamos a partir con algunas definiciones, un poco enfocándose a dónde va la asignatura y después voy a seguir. Vamos a discutir hoy día cuáles son los lineamientos de los trabajos. La idea mía es que cada uno de ustedes haga una revisión de literatura, o no sé si la revisión de literatura es lo que yo lo que quiero es que se hagan una pregunta y la contesten con revisión de literatura, o sea, como un análisis de algún tema que idealmente tenga algún grado de relación con la tesis que van a desarrollar, con el trabajo, que les sirva de valor agregado. Entonces, voy a partir quizás con una portada de esta revista, y esta es la revista de divulgación científica de la American Geophysical Union, y se llama EOS. En particular, yo le tengo harto cariño a esa revista por distintas razones, porque em, siempre la he encontrado extremadamente valiosa en cuanto a divulgación, y por otro lado porque hace un par de años me pidieron formar parte del comité asesor de la revista, entonces fue como una nota de orgullo personal que están involucrados en esta revista, pero la gracia que tiene es que va entregando información relacionada con las geociencias y bastante actualizada. Por ejemplo, esta es de lo último que salió la semana pasada. Y, y ahí hay una buena noticia, porque la química del agua somera podría ser a los arrecifes más resistentes. O sea, es como para mantenernos bien al día con información. Ustedes pueden revisar estas noticias directamente en internet, pueden suscribirse a esta, en que le llegan, a mí me llega por correo toda la semana un resumen de las noticias de la EOS, y pueden ver la revista, por acá tienen que estar las revistas, esa me perdí, ¿no? A ver si pinchamos acá. La cosa es que todos los meses sale una revista, y ahora no la encuentro, por supuesto.
Acá, la otra vez. Bueno, después lo voy a buscar, pero ustedes se pueden suscribir a la revista y la pueden bajar online. A mí me llega a la casa porque yo soy suscrito a la AGU, y una de las recomendaciones cuando ya tengan algunos años de trabajo es participar en esta, espectacular esta asociación científica. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta revista? Que de repente aparecen en la portada cosas conceptuales que, wow, ¿de qué se trata esto? Y hace algunos años atrás, en octubre de 2020, que ya van a ser 4 años, aparece esta portada de Critical Zone. Y la verdad es que para mí fue como, ¿de qué estamos hablando? Y básicamente lo que ocurre y lo que me ha ocurrido a mí a lo largo de muchos años de mi carrera es que aparecen conceptos nuevos que se empiezan a relacionar por una publicación, algún artículo que se hizo y que son fundacionales y empiezan a aparecer conceptos como interacción agua superficial subterránea, conectividad hidrológica, sistemas de montaña de agua subterránea y la zona crítica. Son conceptos que se van fundando en algunos artículos destacados. Y todos estos conceptos que le estoy mencionando han aparecido después de que yo me titulé y en algunos casos después de que saqué el doctorado. Entonces, una particular importancia que tiene mantenerse informado es porque uno se actualiza, si no, yo les digo que no habría tenido oportunidad de saber sobre la zona crítica. Entonces, le invito de pasada a que revisen la AGU eh, y vean de por lo menos conectarse a las noticias. Voy a aprovechar de revisar de inmediato si me falta alguien aquí. Están uno, 2, 3, 4, 5, 6. Están todos en el grupo. Perfecto. Entonces aquí le envío por el WhatsApp el link del AGU. Entonces aparece este concepto de la zona crítica. Entonces, ¿de qué estamos hablando con la zona crítica? La zona crítica entonces es básicamente como dice ahí la definición, es la delgada capa de la Tierra donde existe la vida. Así de simple. Que va desde el fondo del agua subterránea hasta la atmósfera. Y es una pequeña capa que soporta toda la vida del planeta. Así que el nombre zona crítica está bien ganado. Está la geología, está el campo de agua subterránea, edafología, todo lo que son ecosistemas, todo va a depender de esta zona crítica. Entonces, es una definición bien interesante porque nos permite generar enfoques de trabajo interdisciplinario y comprender entonces también de lo frágil que puede ser la vida y la dependencia entre la hidrología y los sistemas, ¿ya? Y los ecosistemas. Y aquí aparece un tema importante que es el suelo, el rol del suelo y del subsuelo como control de los ecosistemas. Y eso es algo que lo hemos viendo. Le voy a pedir a Francisco Baloqui que nos haga una presentación en algún minuto sobre cuencas forestales. Pero les voy a adelantar que hay algunas sorpresas de repente. Eh, y empezamos a estudiar y estudiar distintos componentes. Entonces, resulta que siendo yo hidrólogo, también tengo que estudiar componentes de suelo, porque no puedo separar el comportamiento del suelo de la hidrología cuando analizamos los ecosistemas, ¿se fijan? Y
y este tema es evolutivo. Voy a irme a una definición que me llegó ayer, anteayer me llegó, un- una publicación de esto. Miren qué encachado. Acomodación ecológica de las propiedades del suelo forzada por la reforestación industrial en la zona central de Chile. Y aquí está mi amigo John Cerker y el Matthew, que es un estudiante que estamos colaborando con él. Básicamente, ¿qué es lo que se está midiendo? Que en suelo altamente degradado, y estoy hablando de suelos muy degradados, como es el caso de Ningüe, tengo zonas altamente degradadas de suelo en el secano interior. Ahora, ¿por qué está degradado este suelo? Un poco en beneficio de la historia. Resulta que esta zona se denominó el granero de Chile, el granero del virreinato del Perú, de hecho, fue antes de que Chile fuera Chile. Era una zona altamente productiva de trigo, y desde aquí se exportaba trigo a distintas partes, primero al Perú e incluso después se llegó a exportar trigo a California. Lamentablemente las prácticas agrícolas eran malas, y eso generó una terrible degradación del suelo, erosión, destrucción del suelo, destrucción de las propiedades de retención de agua del suelo, y eso generó en una zona que es prácticamente desértica. Bueno, con el John Cerker, en un recorrido de terreno que hicimos hace como 4 años atrás, 5 años atrás, pudimos ver que había cambios importantes en la zona. Y justo estaba postulando a hacer un posgrado con John, este cabro, el Matthew, y la idea era, la pregunta que nos hacíamos era si habían cambios en la calidad del suelo producto de la explotación forestal. ¿Y por qué sospechábamos eso? Porque resulta que después de 25 años y una actividad forestal grande en esta zona, que insisto, es una zona deteriorada por la historia agrícola, estábamos viendo recuperación de agua, que había más flujo de agua en el río. Entonces van ocurriendo cosas extrañas, como y que se van reflejando en la imagen. Aquí tengo una foto del río Lonquén hace 20 años atrás, en enero, totalmente seco. Una cuenca que no tenía capacidad de retención de agua, y como consecuencia el río está seco. Pero aquí ya tenemos fotos del mismo río en la misma zona, hace 5 años. Y bueno, le he hecho un seguimiento a este río, las últimas fotos son de este año, en que podemos ver que incluso, bueno, aquí hubo un año lluvioso, pero en general la tendencia ha sido que incluso en años secos, como el 2019, que todavía estábamos con sequía, el río presentaba agua, y en los años húmedos el río no tenía agua. Entonces ahí se produjo una... Y esto nos paramos en esta foto en particular, la tomamos con ellos cerca, y empezamos a hablar sobre qué estaba cambiando, cómo la forestación cambiaba las condiciones hidrológicas de la cuenca. Bueno, el Matthew ganó la beca
y poco a poco he ido trabajando y ahora tiene artículo de Congreso que presentó ahora recién. No nos incluyó ninguno de los que estábamos colaborando como coautores, pero que ideal. Pero una de las conclusiones es que incluso con todo lo que se habla de la industria forestal después de 30 años, las plantaciones forestales ayudan a que el suelo recupere propiedades hidrológicas. Y eso se llama la paradoja forestal, porque por un lado las plantaciones aumentan la demanda de agua, pero por otro lado contribuyen a mejorar el suelo. Entonces no hay cosas absolutas, ¿se fijan? Aquí no estamos hablando de blanco-negro, sino que son todos tonos de grises. Y aquí podemos empezar a ver la relación entre los procesos hidrológicos, las prácticas de manejo, los ecosistemas. Entonces, estamos empezando a ver de que la hidrología, me arrancó aquí una definición que estaba buscando, en un segundo, porque aquí me desordené, para variar, debería enseñar, en otra definición de un segundo. Entonces tenemos la definición amplia de la hidrología, que la hidrología es la ciencia que estudia el agua sobre y bajo la superficie de la Tierra, su disponibilidad, circulación y distribución, tanto espacial como temporal, y su propiedad biológica y su relación con el ambiente, incluyendo la relación con los seres vivos. Entonces, la base de esta asignatura de hidrología ambiental es la última parte de la definición formal de hidrología, su relación con el ambiente, incluyendo su relación con los seres vivos. ¿Se fijan? Esta, la IAHS es la Asociación Internacional de Ciencia Hidrológica, a la cual yo pertenezco desde hace como 30 años ya. IAHS, International Association of Hydrological Science. Y esto no- nos motiva mucho a participar. Entonces, como vemos, la hidrología es bastante compleja porque nos permite esa relación con los ecosistemas, con el medio ambiente, que es la línea de trabajo más importante que yo he mantenido en mi línea de trabajo. Principalmente se refiere a la generación de correntía, eh, generación de caudales mínimos y su relación con los ecosistemas y con el manejo del agua. Y por eso que trabajo con organizaciones de usuarios, calidad de agua y ecosistemas dependientes de agua subterránea. Es lo que yo hago como línea principal de trabajo. Entonces, como podemos ver, la definición de hidrología ambiental es bien interesante porque nos acerca. Claro, y uno se pone medio hippie, a mí me han tratado de hippie, de esotérico, de comunista, de fascista, de todo un poco, dependiendo con quién hablo. Pero básicamente la hidrología nos permite conectarnos con la naturaleza, con los ecosistemas y con las personas. Y eso es espectacular. Y aquí viene esa palabra, la conectividad hidrológica, que es una herramienta de trabajo y que también es una definición posterior a cuando yo di mi examen de grado para ser doctor. Entonces, la conectividad hidrológica, que es un concepto relativamente nuevo, no tiene más de 20 años, ha sido definido como la transferencia de agua desde una unidad del territorio en estudio a otra, y el transporte de materia a través de él. Entonces, nosotros podemos ver una cuenca, podemos ver un modelo como distintas unidades de almacenamiento que se conectan y que transportan agua y transportan soluto, energía, materia, incluso vida. Y de ahí les voy a ir contando, por ejemplo, la conectividad entre canales y río permite que peces del río Biobío lleguen hasta el río Rapel. Una cosa increíble, pero se ha dado gracias a la conectividad hidrológica. Em, entonces vamos a tener distintos tipos de procesos hidrológicos, eso es lo que estudiamos siempre en hidrología, vamos a tener procesos de almacenamiento y transporte, y a través de los elementos fundamentales que vamos a tener, que es almacenamiento unival glaciar, almacenamiento subterráneo y almacenamiento superficial. Es básicamente el esquema con que se crea un modelo hidrológico, ahí no hay nada nuevo.
Pero estos elementos, la conexión de estos elementos y a través de estos procesos nos permite generar y mantener los ecosistemas. Y esa es la mirada de la hidrología ambiental. Va a aparecer, por ejemplo, la importancia ecológica del agua subterránea. Este es otro concepto nuevo que también apareció en el año 95, el flujo hiporreico. Y aquí podemos ver, aquí tengo un video que está el link en YouTube, 2024, introducción. Este video tengo el link en el Canvas para que ustedes lo puedan ver. Se llama La vida secreta de los ríos. Algunos de ustedes probablemente ya lo han visto varias veces. Pero aquí tenemos un río en que podríamos verlo como un sistema de hidrología superficial, un sistema de transporte de agua, pero es mucho más que eso. De hecho, es un sistema bastante complejo biológico, pero incluso es mucho más que eso. Es un sistema complejo social. Porque de hecho este video se queda corto en algunos aspectos porque no considera la componente social como es el tema de la gestión de agua a través de la Junta de Vigilancia y los consejos cuencos. Pero bueno, en un río, viendo la componente hidrológica por ahora, vamos a tener que un río está conformado por un curso de agua que se apoya sobre una unidad de relleno, donde hay agua subterránea, donde está el río y la conexión se produce a través de lo que se llama la zona hiporreica. La zona hiporreica es esta zona que está aquí, que es donde se conecta el agua subterránea con el río. No es agua subterránea, no es agua superficial, es una conexión entre los dos sistemas. Y ahí ocurren flujos. Y ocurren flujos de agua subterránea hacia el río y del río hacia el agua subterránea. ¿Se fijan? Y se ocurren mezclas. Eh, yo he visto trabajos donde se habla que hasta el 60% del agua del río en algún minuto se mezcla y pasa por dentro de la zona hiporreica y se va mezclando con agua subterránea. Vamos a ver, y probablemente vamos a ir vamos a ver alguna experiencia que yo he tenido, no sé si el clima nos dará para ir a terreno, pero lo vamos a ir viendo a lo largo de este semestre. Pero sí vamos a visitar, por ejemplo, el río Renegado, mirarlo con otras miradas. Entonces, ahí se van produciendo estos flujos, y estos flujos tienen una importancia ecológica no menor, porque aquí resulta que está la zona, bueno, hay ríos más grandes donde viven peces más grandes, pero los hábitats se van haciendo cada vez más estrechos y el pescado grande se come el pescado chico, pero el pescado chico va a tener los organismos que viven entre las piedras, y dentro de las piedras, si hacemos un zoom, no sé si hay algún pescador entre ustedes, vamos a ver que existe otro tipo de vida. Y ese tipo de vida es la vida microscópica, microorganismos, que van a poblar los cauces y van a generar unas condiciones de vida espectaculares. Ustedes vean este video después con el audio, sí. Pero aquí voy a tener microorganismos que van a generar reacciones biológicas, bioquímicas, y que entre otras cosas permiten degradar contaminantes que van en el río, porque las bacterias se van a comer, por ejemplo, materia orgánica y van a proteger la calidad de agua del río, que es algo que ocurre. Entonces, esta selva que estamos viendo es una selva microscópica que está dentro de un cauce de río y donde hay bacterias que en su funcionamiento degradan los contaminantes y permiten mantener la salud del ecosistema. Ustedes sigan viendo el video entonces después completo, pero estoy, nosotros lo vamos a ver a lo largo de distintos ríos. Y aquí tengo una vista del río Diguillín en el verano. Entonces tenemos un río somero porque han habido extracciones de riego, pero podemos ver que a través del lecho de grava ocurren este tipo de filtraciones y hay un flujo a través de lo que se llama zona hiporreica. Y toda esa selva que yo le estaba mostrando en el video anterior está metido aquí entre las piedras. Entonces estas son condiciones
que nos permiten mantener la salud del río incluso en los meses más críticos de nuestro país. Tengo un video de flujo hiporreico en otro lado, pero después se lo voy a mostrar porque lo tengo que rescatar. Me acordé ahora recién. Entonces, eh, tenemos esta importancia ecológica, ¿se fijan? Y este es un concepto que para nosotros recién lo aprendimos en el año 2000, porque teníamos modelos de transporte de calidad de río que no funcionaban. Y un colega, un amigo, nos dijo, bueno, ¿han considerado el flujo hiporreico? Y ahí nadie tenía idea de qué estaba hablando, porque los modelos clásicos anteriores al año 2000 no consideraban la depuración de los ríos. Y esto sí existe. Ahora, lamentablemente, hay malas prácticas, como por ejemplo la limpieza de cauce, en que se destruye la zona hiporreica, porque meten retroexcavadores. Ahora acabo de ver una en el estero de Las Toscas, que tenía toda una zona del estero de Las Toscas, un cauce que hay acá en Chillán, donde habían ranas, habían coipos viviendo, y pasó la dirección de obra hidráulica y limpiaron el cauce, y se fueron las ranas, se fueron los coipos. Entonces, ahí todavía tenemos una discusión sobre manejo de los cauces. Es una cosa que está vigente. Por un lado estamos hablando de humedales urbanos, de infraestructura verde, y por otro lado el Ministerio de Obras Públicas tiene que gastar lucas y meter la retroexcavadora para sacar toda la basura ecológica que hay en el río. Entonces todavía tenemos estas tensiones. Ahora, pasó hace una semana atrás. Otro concepto que es importante son los conceptos de velocidad. Y esto es algo que genera ruido, sobre todo los que no están muy relacionados con la agua subterránea, cuando hablamos que los flujos de agua subterránea son lentos. Es importante tener presente que los flujos de agua subterránea pueden ser hasta 100.000 veces más lentos que los flujos de agua superficiales. Y estos flujos lentos nos da tiempo y nos da más vulnerabilidad. Y eso es lo que sustenta algunos bofedales, algunos puquios. Hay una tesista del doctorado, que es la de Denise Dualde, que está terminando una investigación en los humedales, en la parte alta de la cuenca del río Elqui, y está viendo que el comportamiento del humedal está controlado por un control geológico, valga la redundancia, y es bien interesante porque hay toda una dinámica que es mucho más lenta que la dinámica de las lluvias, que es lo que habíamos pensado. Está a punto de sacar su primer paper, así que eh, va bastante bien la Denis. Le voy a pedir que haga una presentación de su trabajo en esta asignatura. Entonces empezamos a ver que las componentes hidrológicas son más complejas. Este dibujo de acá también es del año 2000 y tanto, y reflejaba el resultado de una investigación entre las relaciones entre los canales de riego, la zona agrícola y un río particular, el Río Grande en Estados Unidos, que la verdad es que el río recibía agua en un periodo de tiempo donde no había eh, por dónde recibir agua, pero era agua que quedaba almacenada en la zona agrícola. Y aquí es bien interesante porque viene la intervención humana. El ser humano, y en esta zona hay una práctica agrícola muy antigua, 300 años de práctica agrícola con canales que se manejan muy mal desde el punto de vista del manejo del riego, pero que permitía almacenar agua en este valle, y esa agua alimentaba al río en los periodos que el río no tenía ninguna otra fuente de agua. Entonces la comprensión de estos ciclos nos permite afinar mucho mejor el trabajo del río, o sea, el manejo del río. Y aparecen cosas nuevas, como por ejemplo la relación entre el derretimiento de nieve y la mantención de los ecosistemas de montaña. Entonces hay una componente interesante de nieve que se derrite y filtra, y va a mantener los ecosistemas de montaña durante los meses de verano. Aquí tenemos algunos valles como el Valle de Aguas Calientes, la zona alta de las cuencas, donde vemos eso. Y la interacción entre canales de riego y los ríos. Este es un resultado de un proyecto que hice ya hace 15 años atrás. Pero podemos ver que hay una interacción bastante
importante en estos sistemas. Entonces, vamos viendo que existen interacciones entre los ríos. Hay ríos que recargan el acuífero, hay ríos que descargan el acuífero. Hay prácticas humanas, prácticas agrícolas, pero hoy en día urbanización sobre los acuíferos. Y todo eso va a afectar y de alguna forma se va a reflejar en el sistema receptor, que va a ser este río donde hay humedales y donde hay vida que va a depender de todo lo que ocurre agua arriba de él. Entonces, la interacción aguas superficiales subterráneas va a controlar estos flujos. Van a ser condiciones de borde desde el punto de vista de agua subterránea, pero también van a ser condiciones de borde desde el punto de vista de la salud de los ecosistemas, cosa que hoy en día está cobrando más fuerte. Y aquí aparece un concepto nuevo que son los ecosistemas dependientes de agua subterránea, o los EDAS, que son temas no tan nuevos en el sentido de que son humedales, son vertientes. Humedales reciben distintos nombres a lo largo de donde estoy ubicado. En el norte se llaman bofedales, en la Patagonia se llaman vegas, y y en la región de los lagos se llaman mallines. Pero básicamente son todos sistemas que se llaman humedales. Eh, en los Andes tropicales se llaman páramos, pero etcétera. Pero van a tener distintos nombres, pero van a depender del almacenamiento y liberación de agua. Y eso de forma genérica lo llamamos ecosistemas dependientes de agua subterránea. Y como les decía, las aguas subterráneas tienen una dinámica lenta, por lo tanto, permiten mantener estos sistemas y sustentar la vida en ellos. Entonces tenemos algunos humedales ubicados en un salar, por ejemplo, en el salar de Yamara, que uno dice, ¿de dónde viene el agua? Bueno, un flujo de agua subterránea que viene desde la recarga en la, en la planicie altondina, un proceso muy lento, con alta salinidad, pero que sustenta vida. Entonces, esa comprensión de esos sistemas humedales es bien interesante si es que nos interesa conservarlo y mantenerlo para el futuro. Entonces, es, eh, sobre todo en el norte de Chile se da mucho. Aquí hay una vista de la quebrada de Camar, donde podemos ver en el lugar donde hay afloramiento de agua subterránea empieza la vida. Y eso es. Voy a explayarme después con la quebrada de Camar porque estamos haciendo justamente un proyecto ahora en esta zona. La imagen de abajo es el humedal de Mantagua, que también es una zona que he trabajado harto años. Entonces, aquí hay un ecosistema que va a depender de las relaciones con los flujos de agua subterránea para mantener la sobrevivencia. Bueno, aquí esto son algunas palabras que las pueden leer después, pero aquí vamos a tener un tema que ha sido eh, bastante polémico y que es la laguna de Culeo. La laguna de Culeo es un ecosistema dependiente de agua subterránea. Eh, por características generales, después podemos profundizar esto. Tenemos harto tiempo durante el semestre para ir profundizando estos casos de análisis, pero básicamente la laguna de Culeo es un sistema hidrogeológico en que hay una cuenca cerrada, en que todo el excedente de agua de la cuenca se acumulaba en una especie de tanfa, que era la laguna Culeo, y bueno, se cometieron errores. Entonces, parte de los errores se producen, voy a saltar aquí algunas imágenes, por los balances hídricos. El problema que hemos tenido en Chile es que cuando la Dirección General de Agua, que es la autoridad competente que gestiona los derechos de agua, y en general, incluyendo muchos notables técnicos y científicos, se hacen los balances hídricos, se consideran la recarga, se consideran los niveles de agua subterránea y los derechos de agua, derecho de aprovechamiento de agua establecido por ley, otorgado sobre el sistema de agua subterránea.
mediante normalmente extracciones de pozo o algunos caudales asociados a vertientes. Lamentablemente, nuestros usos y costumbres en la gestión del agua, que vienen desde el Imperio Romano, pasaron a través de la España musulmana, o sea, no estamos hablando de una cosa reciente, estamos hablando de uso y costumbre que son casi 20 siglos de uso y costumbre. Siempre nos habíamos preocupado de los aspectos productivos del agua, y como siempre no habían limitaciones, o es muy raro que haya limitaciones de disponibilidad de agua, el tema ambiental había quedado marginado, como oculto. Entonces, cuando se hacían los balances, no se consideraban los caudales necesarios para sustentar ecosistemas. Y sencillamente, al producirse una disminución de precipitaciones, bajaba el nivel freático, directamente baja el estanque, la cantidad de agua que hay en un estanque, va a bajar la cantidad de agua que aflora en un ecosistema, a través de una vertiente, por ejemplo, que llega a un humedal. Y si se hace una extracción de agua subterránea, que en teoría funciona perfecto porque tengo derecho de aprovechamiento, pero con una menor recarga, al final el que se ve afectado son los caudales ambientales. Y ese es un problema que estamos teniendo actualmente. Actualmente, como los balances para otorgar derechos de agua no consideraban, porque por ley no se podía, no se consideraban caudales de protección ambiental, sencillamente se produjo el problema de la laguna Culeo. Y en la básica, este es el problema de la laguna Culeo, porque resulta que la lagunita es un sistema, una cuenca, en que entra agua, sale agua en forma natural y sale agua en forma antrópica. Y claro, llovió menos, sobró menos agua y se secó la laguna. Básicamente un tema de balance. Ahora, esto de alguna forma se modifica con el Código de Agua del 2022, que establece la posibilidad de otorgar derechos de preservación ambiental. Pero esto está recién partiendo y tenemos que determinar cuáles son los derechos y cuáles son los flujos que se necesitan para mantener saludable un ecosistema. Y ese es el estado del arte actual. Esas son una de las preguntas de trabajo que tenemos para esta asignatura. Porque los ecosistemas nos otorgan beneficios y la salud del ecosistema va a depender de la salud del sistema hidrológico. Y esos beneficios del ecosistema le llamamos servicio ecosistémico, que son los beneficios que las personas recibimos de un ecosistema, que pueden ser tangibles como pueden ser intangibles. Pueden ser sistemas de provisión, directamente, tener peces, tener leña, tener agua, ecosistemas, servicios de regulación, servicios culturales y servicios de soporte. Entonces, esto también es algo que lo vamos a ir leyendo con mayor profundidad más adelante, pero básicamente el concepto de servicio ecosistémico nos permite defender de alguna forma el ecosistema porque lo ponemos a nivel productivo. Entonces, el balance hídrico, nuevamente llegó esta figura del balance hídrico, es bien interesante porque, por ejemplo, en un proyecto que trabajamos en Punta Arenas y que la Carla fue tesista de ese proyecto, en algún minuto se quería extraer agua desde Las Vegas Malayánicas para usar esa agua de riego y después nos dimos cuenta que era muy poca el agua que había y que hoy en día el punto de vista del proyecto que estamos trabajando en un fondo y actualmente es sustentar el funcionamiento de la vega mediante tener mucha más claridad del manejo y efectivamente no sacar agua, porque la vega eh, es un ecosistema crítico que sustenta la actividad productiva ganadera. Entonces, la idea de la asignatura es ir discutiendo este tema. Ahora, yo sé que más o menos, en algunos casos ustedes tienen una idea de lo que están trabajando, pero una de las cosas que me gustaría conversar ahora, como para ir
orientando la asignatura, es en genérico, cuáles son los temas. Déjenme cerrar esta cuestión porque me llegan por un mensaje de correo electrónico y eso termina siendo molesto. Eh, Me gustaría que cada uno de ustedes me fuera. Vamos a hablar sobre cuáles son las los grandes temas de investigación que ustedes están desarrollando o pretenden desarrollar o quieren hacer, en qué quieren trabajar, cuáles son las preguntas de investigación. Entonces, a ver, ¿están eso ahí? Hola, profe, sí. Hola. Eh, a ver, habla un poco, porque no sé, ¿eso? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, a ver, dame un segundo. ¿Escucharon bien en la presentación o no? Sí, por lo menos yo sí. En un momento un poco no, pero por la señal. Pero general sí. Lo que pasa es que no tengo audífono. A ver, denme un segundo, no sé qué está haciendo esta cosa que algunas veces se le ocurre, claro, me tiene activado con los parlantes y no con... a- Habla de nuevo eso, por favor. Ahí sí se escucha. Sí, ahora sí. Ahí sí. Bueno, el Zoom de Mi repente salida toma es distinta. decisiones propias. Entonces, cuéntame un poco, Enzo, ¿cuál es tu idea de trabajo? ¿Mi día de trabajo en el curso o por el tema ya del O proyecto después? el proyecto, y si tiene alguna idea del curso también sería fantástico, pero ¿de qué se trata tu proyecto de tesis? Sí, mi proyecto de tesis va básicamente en el uso de ozono en el agua. ¿Ya? Sí. Ese cómo afecta, ya sea positivo o puede ser negativo, en el agua de riego, directamente a lo que pasa en las propiedades físicas del suelo. Eso como párrafo largo. Perfecto. Y mira, no necesariamente, no necesariamente tienes que tener una idea del proyecto de curso ahora, porque ahora, si vienes con una idea preconcebida, es fantástico, pero vamos a dejar ese trabajo, esa va a ser la primera tarea que les voy a dejar un par de publicaciones para que revisen y que me vayan generando una pregunta de trabajo. Esa es la primera aproximación que vamos a hacer. Pero, pero quiero ir conociendo, porque en el caso tuyo, por ejemplo, no tenía mucha claridad sobre lo que iba a trabajar. En el caso, eso, a propósito, aprovechando de que estás tú todavía yo tengo dos cursos Canvas de hidrología ambiental. Tengo un curso donde está la mayoría, hay cinco, y hay otro curso en que estás tú Enzo solo, así que te agregué como invitado al curso de Canva. ¿Has tenido acceso a Canva, no? Al curso de hidrología ambiental. No, no he ingresado, pero me voy a meter a revisar al que me Ya, agregó. échale una revisada y si hay algún problema me avisas para verlo, porque Canva es bien veleidoso algunas veces. Entonces yo todo el material lo voy a subir al curso del doctorado, que los demás se inscribieron con el código del doctorado. Entonces, para no replicar. Entonces, avísame si es que tiene algún problema, por favor, ¿ya? Ya, profe, gracias. Ya. Siguiendo con el magíster, el Diego, porque tiene que dar el anteproyecto luego y lo sigo presionando. Sí, sí, pocos días. La profesora, hola chiquillos, ¿cómo están? Bueno, yo estoy trabajando con el aumento de la capacidad de retención de humedad en suelos de textura gruesa, suelo arenoso, que tienen baja retención de humedad, con la adición de un superabsorbente. Ahí está relacionado, por ejemplo, con lo que hablaba del Cester, de cómo la evolución, no son suelos arenosos, eso, pero sí la dinámica del suelo. Es interesante ese Claro, tema. exactamente. Y,
Don Miguel, usted, ¿en cómo ha ido el desarrollo de la tesis? Bueno, aquí estamos ya planteando y leyendo más artículos, haciendo el estado del arte para presentar el examen de calificación. Y bueno, la idea que tengo es un poco estudiar la dinámica de almacenamiento y derretimiento de nieve en los Andes chilenos y el posible efecto del cambio climático sobre dicha dinámica. Hacerte las cuentas. Sí, más o menos tenía claro para dónde iba. Bueno, Carla está recién partiendo el doctorado. Eh, Carla, yo sé que más o menos tengo idea de lo que están haciendo, tanto tú como Maday, pero cuéntame tú con tus palabras a los compañeros de qué se trata o cuál es la idea inicial. Muy sumeramente, Eh, por supuesto. ¿Me escuchan bien? ¿Por Sí, si Carla, acaso? sí. Ah, ya, súper. Eh, Mi propuesta de investigación es un plan integral de gestión de la calidad de agua en la cuenca del río Biobío. La idea es ver proyecciones con escenarios bajo el cambio climático y también hacer una evaluación de la normativa secundaria de la cuenca del río Biobío. Esa es Esa es la como una línea. aprox. Ujú, sí. Sí. Y Maday, que está en Conce, Maday, cuéntanos un poco cuál es tu idea. Hola, buenos días. Bueno, la idea que quiero es ver cómo se comporta las infiltraciones de los canales de riego en las aguas subterráneas. Carga, ¿En qué medida y hacia dónde van esos flujos de esas infiltraciones que producen los canales de riego? ¿verdad? Bueno, en el caso de Carla y Maday, yo tenía más o menos claro de qué se trata porque están trabajando conmigo, pero igual es importante que el resto tenga una idea. Entonces, miren, chiquillos, a todos les acomoda este horario, ¿no es cierto? Ya, habiendo dicho eso, la Sí. semana que viene, dicho eso, la semana que viene no les voy a poder hacer clase porque recibo un premio en Santiago. Hay una ceremonia y se me va a dar una distinción por mi trayectoria en investigación de recursos hídricos, lo cual me hace sentir un poquito bien. Es bueno, pero por un lado da que pensar, güey. Cuando ya te están premiando unos cabros más jóvenes por tu trayectoria, güey. Pero bueno, nada más. Pero es una ceremonia que hay el próximo miércoles, así que lo que voy a hacer es que yo les voy a preparar una tarea. Voy a seleccionar unos dos o tres artículos. Tampoco se trata de que los lean y que se lo aprendan de memoria, por favor, sino que los tomen como referencia. Pero el producto de la tarea es que usted, sobre la base de, de lo que quieren trabajar o de lo que están trabajando, tampoco tiene que ser directamente relacionado con el tema que están trabajando, sino que algo que les motive también puede ser interesante. Vayan definiendo una pregunta de trabajo. Ahora, esta pregunta de trabajo puede terminar, por ejemplo, podemos terminar con una revisión de literatura que podemos generar a lo mejor una presentación a un congreso, podemos generar una serie comunicacional, un documento de divulgación, o qué sé yo, lo que sea. O sea, vamos a explorar. Este es un posgrado en que todos vamos a explorar. Pero la idea es ir avanzando en alguna pregunta y en algún trabajo. Así que esa va a ser la metodología. Ahora, a mí me gustan las actividades presenciales, pero también es cierto que estamos todos cómodos en la casa, ahora está lloviendo y las actividades online funcionan relativamente bien, pero en abril, en algún minuto, me gustaría que nos pusiéramos de acuerdo, que sea en un horario distinto para que Maday no tenga que madrugar. ¿Fijaron el horario del curso de fundamentos? ¿Cuándo es? Entonces, Son los martes.
11 y ¿Y tú, cuarto, Maday, 11 un vas a cuarto, sí. viajar los Sí, martes, no? sí, Ah, sí, ya. ayer fui. Ya, pero ahí vamos a coordinar por WhatsApp. Pero las clases, las exposiciones, igual las podemos hacer online. Si al final del día somos poquitos, así que se puede trabajar bien. Pero esa es la dinámica. Eh, Insisto, el curso es volado. Aquí este es un curso de posgrado en que yo le estoy hablando de más de mis dudas, de lo que yo quiero hacer. Ya no puedo decir lo que voy a hacer cuando grande si me están dando un premio por la trayectoria, pero bueno, pero lo que quiero hacer en el próximo año de mi vida, pero son las preguntas de trabajo. O sea, ¿cómo se van a sustentar los ecosistemas dependientes frente a las presiones de uso? ¿Cómo podemos lograr identificar las demandas y los derechos de agua de protección ambiental que tenemos que otorgar? Esa es la pregunta que estoy desarrollando para la continuación de Centro CREAM, ¿se fijan? Entonces, es como el estado del arte ahora, claro, medio volado, medio hippie, pero ¿dónde están las discusiones y las presiones sociales? En la mantención de los ecosistemas dependientes y en que la gente percibe que hay menos agua. Entonces, al final del día, tiene una componente práctica importante, porque la presión ambiental es la presión que está afectando por el manejo de agua. Entonces tenemos que dar respuesta, o por lo menos avanzar en el desarrollo de esa respuesta. Entonces esa es la orientación de esta asignatura. Ya, pues, no sé si tienen algún comentario, si no, los voy a dejar y nos juntamos el miércoles 3 de abril, si Dios quiere. Profe, yo tengo una consulta. Las evaluaciones van a ser como presentaciones, como discusiones Presentaciones, sobre temas. Ya, ya. presentaciones y de repente si me inspiro le voy a pedir que analicen algún punto, algún ejercicio, pero Ok. en confianza, claro, hace 2 años atrás hice esta misma asignatura tomando este mismo formato de trabajo y al final de la asignatura dije, oh, tengo una idea excelente cómo hacer evaluaciones para esta asignatura. Lo frustrante es que se me olvidó cuál era la idea. Porque es una semana que estoy dándole vueltas a qué es lo que se me había ocurrido. Y que, claro, pasan esas cosas. Así que, consejo de alguien que ya lo están premiando por la trayectoria, cuando tengan una idea buena, déjenla anotada. Frustrante la cuestión cuando uno no se acuerda qué es lo que hizo. Así que, y lo busqué, lo apunté, porque yo tengo una carpeta de cada asignatura y no hay caso. Así que por mientras vamos a tener algunas tareas, pero básicamente análisis. O sea que no les voy a pedir que corran un modelo, sino que es más pensar, revisar literatura, analizar. Y el tema central es esta pregunta de trabajo que ustedes tienen que ir haciendo, desarrollándolo a lo largo del... Ahora, ¿de qué se trata la asignatura? Ahí hay algo antes de ir cortando. Básicamente, déjenme compartir pantalla. Aquí vamos a ir discutiendo por temas. Las asignaturas son una serie de exposiciones. Hoy día estuvimos trabajando sobre la introducción. Básicamente, la próxima clase vamos a hablar de proceso hidrológico, algo genérico, pero en realidad los temas son ecosistemas dependientes, los flujos de sedimentos, proceso de transporte contaminante, el caso de los sedimentos en el río de Guillín, que es bien interesante lo que ocurrió ahí, el tema de la agricultura con los ecosistemas a través de la lixiviación de nutrientes, técnicas de monitoreo, concepto de vulnerabilidad de riesgo, una mirada a los humedales. Entonces, cada clase que nos reunamos voy a tener un tema, que son básicamente estos que están acá, los ecosistemas dependientes, transporte de sedimentos, transporte contaminante, impacto de la agricultura, técnicas de monitoreo, eso ya lo han visto lo que hicieron en agua subterránea, pero lo vamos a ver de nuevo porque es súper importante porque nos permite hacer cosas. El concepto de vulnerabilidad que va asociado al tema de monitoreo, humedales y técnicas de control de contaminación.
La Verónica Delgado, por ejemplo, una abogada que es amiga mía, habla sobre daño ambiental. Entonces, voy a tratar de conseguirme a la Verónica que haga una presentación o que me pase material. Podemos hablar de los incendios forestales. Entonces, tengo una serie de temas. Ahora, no necesariamente un tema por semana, porque hay temas que son bastante cortos y otros que son más largos. Entonces, pero voy a tratar de ir comentándole cuál es el diseño de la clase. Pero la idea es realizar estas clases con que vamos a discutir sobre estos diferentes aspectos. Por ejemplo, el tema de los incendios forestales mm, es algo que introduje después de lo que pasó el año pasado, con el mega incendio que hubo en Santa Juana, y, bueno, y lo que me pasó y lo que pasó en Viña, que yo estaba ahí cuando hubo un incendio en Viña. Entonces, por ejemplo, el impacto de los incendios forestales en los ecosistemas también es algo interesante. Pero, por ejemplo, es una clase que tengo que desarrollar también. No la tengo desarrollada todavía, porque es un tema nuevo. Entonces, aquí hay temas de los que yo desarrollé para el curso del año 2022, pero van a ir apareciendo temas. Y si alguno de ustedes pone algún tema de análisis, podemos dedicarle una clase a analizar eso. Así que esa es un poco la idea, ir tomando temas de análisis. Por eso es que es cómodo el formato híbrido, porque en realidad podemos ir conversando de esta forma. Y quizás la técnica de monitoreo se presta para que un día nos juntemos y veamos distintos métodos de monitoreo. Pero, pero vamos, la idea es que sea un trabajo entretenido, chiquillo. Así que, sí, estamos con esto. Yo voy a empezar a trabajar en la tarea que les voy a dejar. Voy a buscar, voy a revisar los artículos que tengo, porque sobre la base de lo que me comentaron ahora de sus temas de trabajo. Pero le adelanto que el primer concepto quizás es el concepto de zona crítica, pero es porque engloba, engloba toda la vida. Entonces, y nos permite la interdisciplina. Ya, pues, nos estamos viendo entonces y seguimos en comunicación. Todos están recibiendo WhatsApp, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí. Ya, pues, perfecto. Nos vemos, cuídense. Ya, profe. Chao. Chao, chao.